Para quienes han tenido la oportunidad de hacer un viaje a algún lugar fuera de su ciudad, saben que para hacerlo van a necesitar algunas cosas, ¿verdad que sí? Bueno, a lo mejor no todos han tenido esa oportunidad, pero creo, ¿verdad?, que la gran mayoría mínimo hemos ido, aunque sea a otro estado. Algunos tienen ya menos la oportunidad de haber salido del país. Yo he tenido esa oportunidad de salir del país y de viajar también a varias ciudades y estados de México. Y puedo decirle que cada vez que yo hago un viaje o he tenido la oportunidad de salir, me he llevado en cada viaje cosas diferentes, pero siempre cosas que voy a necesitar. Cuando tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a Inglaterra, ahí la cosa era un poquito más difícil porque tuve que preguntar para poder llevar lo necesario. Cuando tuve la oportunidad de ir a Chile, también pregunté algunas cosas para llevar lo necesario. Cuando me invitan, aclaro, porque estos mencionados no crea usted que yo tenía el dinero, sino que Dios puso los medios y prácticamente fui invitado, con todo pagado. Gracias a Dios que puso esos medios. Ahora, me encontré con ciertas complicaciones cuando me invitaron a ir a Las Vegas, porque dije, ¿ahí qué llevo? O sea, voy a ir a la ciudad del pecado y va a ir un pastor a la ciudad del pecado. ¿Qué llevaré? O sea, entendía que podía llevar a Chile, que podía llevar a Inglaterra, pero no sabía qué llevar a Las Vegas. Todavía me acuerdo de ese incidente y nos da muchísima risa, ¿no? Pero sí, y fui. Y ya ve que hay dos opciones cuando uno viaja, ¿verdad? Que dicen va de negocios o de placer. Yo no sabía qué decir, porque no iba de negocios, pero tampoco iba de placer. Yo tenía que llevar algo. Fíjese que ese viaje fue el que menos preparativos hice. Porque cuando bajo del avión, qué impresionante estaba el clima. Los extremos en Las Vegas son espantosos. Mucho peor que en ciudades de México como Monterrey, Ciudad Juárez, cosas así. Extremo. Hacía un friazo. Es el frío más fuerte que yo he sentido en mi vida. Mientras lo veía desde el avión, las montañas nevadas, se veía padre. Pero yo no esperé a sentirlo y no iba preparado. Mi pequeño suétercito ligero, no. Al poner un pie fuera del aeropuerto, fuera del lugar en donde estaba, protegido por las temperaturas que supongo regulan en el aeropuerto, sentí lo que en mi vida había sentido. Impresionante. No estaba preparado para el clima de Las Vegas. Con todo y que la mayoría de las escenas que nosotros vemos de ahí es un desierto, uno no se imagina el frío tan extremo. Yo no estaba preparado. Todos cuando realizamos un viaje es completamente normal que llevamos ciertas cosas, que preguntamos cómo va a estar la condición o el clima para ir preparados. Sabemos que no podemos ir así nada más. Necesitamos algunas cosas. Pero yo me pregunto y lo traslado de esta experiencia personal. Si yo sé que mi estancia aquí en esta tierra es como un peregrinar, porque así nos dice la Escritura, que somos extranjeros y peregrinos, estamos en un viaje en esta tierra. Nuestra morada permanente no es la tierra. Nosotros vamos nada más de paso. Y no estoy hablando de los cristianos únicamente. Toda persona que planta un pie en esta tierra solamente está aquí de paso. Pero nosotros como hijos de Dios somos peregrinos porque estamos esperando una morada celestial. Estamos
esperanzados en la promesa que Jesús nos dio de vida eterna, de vivir con Él para siempre. ¿Cuántos tienen esa esperanza en su corazón? ¿Cuántos ya se están viendo, como dicen hoy últimamente, ya me vi? Bueno, espero que usted ya se esté viendo allá, y no en otro lugar. Bueno, para un viaje como el nuestro también necesitamos algunas cosas. Y así como yo no estaba preparado bien para mi viaje a Las Vegas, yo también veo a muchos cristianos que no están preparados para su viaje en este tiempo. Sabiendo que son peregrinos, les faltan algunas cualidades claves para su vida. Así como usted no saldría a un viaje sin ciertas cosas, es imposible que usted salga sin esas cosas, así también debe verse en el sentido espiritual. Hay cosas que necesitamos para esta vida y una de esas cosas es la que yo quiero mencionar en esta mañana. El Señor estaba poniendo fuertemente en mi corazón que les hablara de esto que es necesario, ya que en este viaje, en este peregrinar que tú y yo estamos sobre la tierra, habrá personas y situaciones molestas que hagan surgir en nosotros una reacción agresiva. Y sabes, lo que te estoy diciendo no es nuevo. Posiblemente estés muy cerca de alguien que saca lo peor de ti. Por favor, si está aquí contigo, no voltees a ver al de al lado. ¿Sí? No. Pero siempre hay personas o situaciones que van a hacer surgir en nosotros una reacción agresiva. En este peregrinar hay personas difíciles de tratar. En este peregrinar hay situaciones complicadas que tenemos que enfrentar. En este andar diario, tú te vas a encontrar con cosas que te van a provocar que reacciones agresivamente. Y tienes que prepararte como hijo de Dios. Necesitas algunas cosas para no ceder a eso. La mayoría de nosotros pensamos que la ira y el enojo solamente surgen con máxima intensidad ante grandes injusticias. Pero déjame decirte que no es así. La ira y el enojo descomunal, intenso, incluso se llega a desatar por causas insignificantes. Se llega a surgir por asuntos triviales, de poca importancia, e incluso hay personas que son tan reactivas, que siempre están enojadas, que si tú les preguntas el por qué están enojadas, ni siquiera saben por qué. Así que tú digas que el enojo es algo que solamente se limita a las injusticias, es una mentira. Todos nosotros, hijos e hijas de Dios, tenemos un problema con el enojo. Porque hay personas y hay situaciones que nos provocan esa irritación y que hacen que salga de nuestro interior actitudes agresivas. Dios nos pide que tú y yo, mis amados, seamos mansos. Dios quiere que seamos mansos, que tengamos mansedumbre, para que no seamos arrastrados por nuestro enojo e irritabilidad. No sé si lo sepas, pero la mayoría de los matrimonios colapsa porque ninguno de los dos sabe cómo manejar su ira. Al principio, el margen de tolerancia que produce el amor y el enamoramiento es muy grande, dependiendo del amor que se tiene el uno por el otro. Pero empiezan a entrar en contacto con sus diferencias, sus puntos de vista distintos, sus hábitos, sus costumbres y sobre todo sus maldades. ¿Y qué pasa? Se empiezan a destruir y lo que comenzó como una luna de miel termina como una luna de hiel. Hay amargura. ¿Cómo es posible que de una relación en la que
aparentemente existe el potencial más significativo, más gratificante de la vida de un ser humano, que es el matrimonio, termine todo lo opuesto. La respuesta se encuentra en que dos peregrinos allí no tenían mansedumbre. La mansedumbre es necesaria para esta vida, ya que las cosas nunca van a ser como las quieres, como son a tu gusto. Siempre va a haber algo que no te guste. La vida pues es como un combo, lo dije hace unos meses atrás en un mensaje. Hay partes del combo que no te van a gustar. Tú vas a un lugar de cocina rápida, de esa gringa, ¿verdad? Y tú compras un combo, no te dan otra opción, es un combo. Pues algo del combo no te va a gustar. Pero ¿qué vas a hacer? Porque es parte del paquete. Y en esta vida así es Dios. Dios permite que lleguen a tu vida cosas buenas. Pero eso no significa que en el paquete todo lo que esté allí no te vaya a provocar enojo, ni irritabilidad, ni te provoque irritación interior, ni haga que tu alma se agite bajo ciertas circunstancias. Pero Dios nos pide que seamos mansos y humildes. La mansedumbre es la virtud de aquella persona que tiene un trato suave y tarda mucho en airarse. Tiene trato suave y tarda mucho en airarse. Una persona mansa te trata suavemente aún bajo presión. No estoy hablando de un lento, No estoy hablando de un sujeto pasivo que siempre está arranado en una posición y que tú dices, ay, es muy manso. No, ese tiene otro problema, ¿sí? Y no lo vamos a llamar manso. Manso es una persona que, a pesar de que las condiciones así externas son desfavorables, él sigue conservando su trato amable, sigue conservando su trato suave. ¿Verdad que eso es difícil? ¿Cómo yo respondo ante la provocación de alguien de una manera suave? Pues es lo que Dios te pide, que aprendas la mansedumbre. Hace años yo tuve una experiencia muy aterradora, muy desagradable y muy desafortunada para las personas que sufrieron de esto. Así es que lo voy a mencionar, pero no voy a dar detalles. Presenciamos como un pequeño niño, 4 o 5 años, no recuerdo bien, fue atropellado por un chofer de un camión, una ruta que en aquel tiempo se llamaba Apostolado. Así se llamaban las antiguas rutas aquí en Aguascalientes, Apostolado, bien bíblicas. Lo vimos porque la persona que le habían encargado a este niño era prácticamente su hermano, el menor. Estaba sentado con nosotros mientras nosotros jugábamos. A ella se le encargaron y se descuidó. Ella le encargó a otra persona. El chiquito va corriendo de la calle aledaña a su casa y pasa corriendo. Nosotros vimos cuando el camión la embistió, le golpeó la cabecita a la criatura cayó. El chofer en ningún momento vio a la criatura y vimos cómo la llanta le destrozó el cráneo a la criatura. La criatura no sufrió, pero naturalmente los que sufrieron fue la chica que estaba con nosotros, la cual entró en un estado de shock, la tuvieron que hospitalizar, ¿sí? Y recuerdo cómo inmediatamente algunas de las personas, tanto de abajo como de arriba del camión, inmediatamente fueron sobre el chofer y lo sacaron rápidamente. Ya sabían lo que se avecinaba.
Sabían que no había sido en ningún momento, no había una intención mala del chofer, ni venía rápido, simple y sencillamente las cosas se dieron así por descuido. ¿Quién es el culpable ahí? Ahí no hay culpables. Sin embargo, la razón, mis queridos hermanos, no lo entiende. Agarraron a este hombre y se lo llevaron tan rápido como pudieron. Rápido. Obviamente las autoridades lo iban a identificar. Él no se estaba ocultando de lo que acababa de pasar, porque ni siquiera sabía lo que acababa de pasar. Pero ellos no se lo llevaron por las autoridades. No he visto a una persona en años comportarse de una manera tan descontrolada como el padre de la criatura. Gracias a Dios se llevaron al chofer, porque lo hubieran matado. Fue dramática la escena. Yo duré meses para poderme quitar la impresión de lo terrible de todo el momento. Mis amados hermanos, la mansedumbre no es un principio que uno puede decir, voy a tomarlo como opcional para mi vida. La mansedumbre es una columna del buen carácter para resolver muchos problemas. Si ese hombre, fíjate bien, el padre de la criatura, hubiera agarrado al chofer y lo mata, para él hubiera hecho justicia. El detalle es que el hombre era total y absolutamente inocente. ¿Qué hubiera pasado si se deja llevar por la ira? Quiero que vea al de al lado y le preguntes, ¿qué pasa cuando tú te dejas llevar por tu ira, por tu enojo, por tu irritabilidad? ¿Sabes qué es lo que pasa? No solucionas nada. Empeoras las cosas. Y si usas de violencia, dice el proverbio, las cosas son peores. O sea, tú puedes agrandar una situación más de lo que realmente es. Cierto es que cuando nosotros vemos injusticias, nuestra reacción natural es la ira. Pero cuando la Biblia nos habla acerca de la mansedumbre, Dios está tratando de ayudarnos de que la mansedumbre es una cualidad así de amplio espectro, o sea que tú la puedas usar bajo cualquier circunstancia, porque si tú te dejas llevar por la ira, aunque parezca que es justo, la ira no arregla ni resuelve nada. La ira empeora las cosas. La mansedumbre es una cualidad del carácter de gran fuerza interior. Una persona mansa es una persona con una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas. No se descompone tan fácilmente, y eso habla del poder que ha desarrollado la persona. Ese tipo de personas son claves para las relaciones, y esa cualidad de carácter es necesaria para las buenas relaciones, porque la mayoría de nosotros vemos una injusticia en nuestro prójimo y ¿qué hacemos? Nuestra reacción de ira es quererlo arreglar con el impulso y de manera agresiva, y Jesús te está diciendo, así no se arreglan las cosas. Cierto es que vamos a vivir injusticias, pero la manera en cómo las encaramos es la clave para su solución. ¿Te imaginas si Jesús hubiera arreglado las cosas sin mansedumbre? Imagínate si Jesús no tuviera mansedumbre. Aquí hay una cosa extraordinaria, lo que le voy a decir, Dios le revele a cada uno de ustedes esto. La Biblia no nos dice en ningún pasaje de la Escritura, en ninguno, que Dios sea manso. En ninguno.
Sin embargo, Jesús dijo esto: aprended de mí, que soy manso y humilde. No dijo de Dios. ¿Quieres saber por qué? No se lo voy a decir, por eso le dije que Dios le dé revelación. Ni yo lo sé. Pero de la Escritura se nos dicen muchas cualidades de los atributos de Dios, pero no está el de la mansedumbre. Sin embargo, Cristo lo acentuó y dijo: aprendan de mí. La mansedumbre es algo que se tiene que aprender, no lo trae uno en el disco duro. La reacción y la agresividad son las que sí están en el disco duro. Algo me irrita y ahí voy agresivamente a solucionarlo. La mansedumbre se ocupa en todo tipo de relaciones humanas, con los cónyuges, de padres a hijos, de hijos a padres, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Se ocupa en todo tipo de relaciones y como está ausente en la mayoría de ellas, por eso reina un ambiente de contienda. Porque cada vez que tú tratas de arreglar algo agresivamente, ¿a poco el otro lo recibe mansamente? ¿Has visto tú eso? ¿Tú has visto que tú tratas a alguien ásperamente y recibes una respuesta amable? Yo no lo he visto. Cualquier persona a quien tú trates agresivamente, la reacción de la persona va a ser igual. Así que estamos viendo que se enciende el fuego en todas las relaciones. De ahí que alguien escribió y lo dijo con justa razón: sí, nunca esperes, jamás esperes una buena respuesta de una persona que se siente atacada. Lógicamente, ser agresivos va a ocasionar que la persona responda agresivamente. Se va a defender. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y en eso y en mí hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús enseñó en toda su vida la mansedumbre. Y el momento más así glorioso de la mansedumbre de Cristo fue cuando Él fue llevado a la cruz. Cuando el que lo traicionó y los que lo llevaban, los soldados romanos, Jesús no opuso resistencia en lo más mínimo, tanto que el apóstol Pedro se impresionó por esto y creyó necesario salir en defensa de su Salvador, y saca una espada y órale, empieza a cortar orejas, el primer torero de la Biblia. Y le cortó la oreja a Malco, un sirviente del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo: guarda tu espada, métele en la vaina, porque el que espada mata, a espada va a morir. Citando de esta manera que no puedes arreglar las cosas ni las relaciones a través de la agresión. Voltea al de al lado y dígale: ya se dijo. No busque, se lo digo de corazón, no busque arreglar las cosas agresivamente, porque jamás se van a arreglar. Jamás. Jamás de los jamases. Qué importante es entender esta lección, mis queridos hermanos, para que empecemos a trabajar con nosotros y no estemos esperando de otras personas que tengan la actitud para recibir. Necesitamos la mansedumbre por muchas razones. En este andar, esta es una de las cualidades más necesarias. En este peregrinaje de la vida urge que la tengamos en nuestro corazón, que reine en alguna medida. Pero es una cualidad tan difícil para el ser humano que solamente es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La mansedumbre es parte del fruto de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Puedes pedirla, puedes rogar que la gracia del Señor se derrame sobre ti para que te dé esa mansedumbre. ¿Por qué los hombres en la Biblia no cayeron, los hombres de Dios no cayeron en sentimientos de cólera y de rencor?
es porque el Espíritu Santo que estaba en ellos producía este fruto. Cuando uno ve a esos hombres que fueron tratados injustamente, se pregunta como humano, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo desarrollaron la mansedumbre en sus vidas? Y la respuesta es que ellos no lo desarrollaron solo. La mansedumbre no se puede desarrollar sola. Se necesita el poder del Espíritu de Dios morando en el creyente para producir ese resultado, ese fruto glorioso. No encuentro la posibilidad ni remota de que un creyente pueda ser manso si no tiene comunión con Dios. Y si esa persona no recibe de parte de Dios esa facultad. Porque las probabilidades de enojarnos son muy elevadas. Tener hostilidad en nuestro corazón es muy común para la mayoría de las personas. Y ahora hago referencia a los quietecitos. Los quietecitos y los tranquilos, los que externamente se ven incluso pacíficos y buenas gentes, esas personitas corren riesgo de guardar enojo muy profundo y que solamente emerge bajo circunstancias muy particulares, pero cuando sale son destructivas. Y algunos de ellos no solamente la sacan bajo condiciones muy particulares, sino que hay unos bien tremendillos desde chiquillos. Esos han desarrollado la habilidad de expresar su enojo, su irritabilidad y su rencor a través de una venganza lenta y mezquina. Ellos están saboteando la vida de la persona desde hace mucho tiempo. Por eso cuando te sonríen, no son amables. Se están riendo de la maldad que están haciendo. Y tú dices, ay no, pero él se ve muy amable. No, es quieto y mañoso, ¿sí? Vengativo y rencoroso. Porque en este planeta, ya sabe, hay dos tipos de personas: los que tienen úlceras y los que las producen, ¿sí? Todos tenemos problema con el enojo. Unos lo expresamos así y otros nos lo guardamos. ¿Cómo lo guardas tú, mi querido hermano? ¿Qué haces con tu enojo? La respuesta al enojo no es retenerlo. Es que lo saques con mansedumbre. Yo conozco personas que están bien enojadas y para no externar su enojo, suavizan sus palabras. Encubren su molestia con palabras que no parecen ofensivas, pero por dentro están pero bien enojados. Lo que pasa es que esa persona no quiere soltar su enojo y atropellar a la gente, porque en cierta medida dice, no quiero hacerle daño a las personas por cierto respeto, y por eso suavizan las palabras, pero todo el mundo se da cuenta que la están suavizando, menos ellos. La respuesta al enojo no es que tú lo guardes, ni tampoco es que tú lo canalices. La respuesta al enojo es que tú seas manso, de lo cual quiero mostrarte el por qué necesitas la mansedumbre. Quiero mostrarte a la luz de la Biblia por qué es necesario que tú vivas tu peregrinaje en esta tierra con mansedumbre. Te voy a dar algunas de las razones y espero que las puedas apuntar y recordar. La razón no vienen en orden en la Biblia. Esta es una razón. Necesitamos la mansedumbre para tener reposo de nuestros cambios repentinos de humor. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde. En mí hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestras almas son agitadas, nuestras almas son fluctuantes, son cambiantes. Nuestro estado de ánimo está expuesto a las personas y a las circunstancias. Y es fácil que seamos como la montaña rusa. Y Jesús te dice, aprendan de mí, mansedumbre. Una persona mansa, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda?
Bueno, aquí viene la esencia. Quiero compartirte tantito la esencia de la mansedumbre. Una persona creyente es mansa porque reflexiona de esta manera: si Dios está arriba y es mi Padre y Él me ama, entonces todo lo que Él permita, todo lo que Él deja que llegue a mi vida, sea bueno o sea malo, está gobernado por la sabiduría de Dios. ¿Qué me queda a mí? Ser, ahí viene la palabra, dócil. La palabra manso es prácticamente aplicable incluso a los animales dóciles. Un animal manso es que no es agresivo, que es amable en su trato, que es suave en su trato. Tú puedes tocar a un animal manso y no te va a responder agresivamente. Pero una persona que no es mansa va a estar a la defensiva. Es una persona agresiva, es una persona que está peleando, es una persona que nada más dice una palabra y ahí va la ofensa. ¿Te ha tocado ver personas con las que apenas estás hablando y no tardan unos cuantos minutos en va la ofensa? ¿Por qué? Porque está enojado o está enojada esa persona. No ha podido entender que lo que vivió y lo que está viviendo, ¿quién lo coordinó? Cuando Job perdió todo lo que tenía, mi querido hermano, y él sí lo perdió todo, está totalmente derribado en el suelo. Y fíjate las palabras de Job: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sea el nombre de quién glorificado? Del Señor. Él entiende que su pérdida está dentro de los planes de Dios. Pero cuando nosotros nos perdemos de algo, ¿cómo nos ponemos? Alguien nos quita algo, ¿cómo nos ponemos? Alguien nos priva de algo, ¿cómo nos ponemos? Ante las injusticias de la vida, ¿cómo nos ponemos? Una de las cosas que no me gusta en nadita de los funerales no cristianos es cómo se ponen con el que se va. No me gusta. La verdad no me gusta. Y menos me gusta cuando la persona dice: es que Dios es injusto. Ay, caray. Qué agresivo, ¿no? Deberías estar agradecido porque tú estás vivo, porque Dios te lo permite. Y te dio a esa persona un poco de tiempo para que la disfrutaras. Pero cuando Él dice: llegó tu tiempo, este es el momento en donde yo te tengo que recoger, porque ese es mi plan, mi propósito, lo menos que yo puedo hacer es decir: Señor, gracias te doy por la personita que me diste. Gracias te doy por esta persona que ya se va. Yo no te entiendo, me duele profundamente, pero no voy a cuestionar ni voy a responder con enojo ante tus decisiones. Todo lo que Dios permite en tu vida, mi hermano, debe de pasar por este tamiz, debe ser regulado por esta verdad. Entonces viene la mansedumbre. ¿Quiénes son las personas salvajes y agresivas? Son las personas que siempre piensan que les quieres hacer un daño. Pero si Dios está contigo, dice la Escritura, ¿quién? Dime, ¿quién te puede separar de su amor? Cuando Pedro le niega a Jesús, Jesús está tranquilo. Cuando Judas lo traiciona, Jesús está tranquilo. Cuando Pilato le dice: no oyes lo que estos dicen de ti, que te están acusando injustamente, él está tranquilo. Cuando le están poniendo la corona de espinas sobre su cabeza, ahí, mi hermano, allí posiblemente ameritaba una reacción más agresiva y Jesús dejó que se la pusieran. Permitió que le escupieran la cara y que le dieran una cachetada y una flagelada inmerecida, todo injusto. Pero Jesús fue como cordero
al matadero, manso y humilde. Y cuando le ofrecieron llevarle en un mejor vehículo, un mejor transporte, el Señor escogió a un humilde pollino, a un manso animal. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Para qué? Para que tengamos paz en nuestro corazón. Yo tengo paz al saber Dios lo permite. Viene una profunda paz cuando entiendes esta verdad. Cuando ante el problema literalmente desciende esa unción sobre tu cabeza y suaviza tu enojo y tu molestia. ¿Por qué Dios me dio esto? Eso no importa. El hecho es que Dios, escucha bien, te lo dio. No es el por qué ni el para qué. Es el hecho de quién te lo está permitiendo. Y es Dios. Mi hermano, Dios jamás va a hacer algo contra su naturaleza. Y si lo permite en tu vida, es porque tú, en el nombre de Jesús, lo vas a superar. Vas a pasar por esa agua amarga, o por el fuego, o por el agua. ¿Y qué va a hacer eso en tu vida? Nada más que perfeccionarte. Te está enseñando a tener paz bajo cualquier circunstancia. Aprender de Jesús la mansedumbre significa que así como Jesús confiaba en el Padre en todo, así ve propósito de Dios en todo lo que te pasa. Mi madre hizo mucho dinero, yo no lo pude disfrutar, fui el último de los moicanos, ¿verdad? Mis hermanos todavía se beneficiaron de aquello. Los mayores disfrutaron un poquito de aquello. Y yo recuerdo haber estado sufriendo porque quería una bicicleta y no me la podían dar. Y mi madre me dijo: hijo, ya no hay dinero, así es que échale ganillas para comprarte una bicicleta. Y a mí me entraba una conmiseración profunda, porque todos mis amigos tenían su bicicleta, pero yo no. Y de pronto mi mente me llevaba: híjole, Dios es injusto, ni siquiera una baica me pudo dar a mí. Una rila, le dicen en otros ambientes. Dios es sabio. Dios sabe por qué no me la dio. Ahora, pero sí me dio unos Hot Wheels. Pero no eran míos, eran de mis sobrinos. Bueno, pues iba a la casa de mis sobrinos y jugaba con los Hot Wheels. Pero fíjate qué injusta es la vida. Crecí con ese deseo de tener mis propios Hot Wheels y mis propias bicicletas. Ándele, que cuando crezco, ¿qué cree que pasó por mi mente? Ahora que tengo un poquito de dinero, ¿me voy a qué? A comprar la que siempre quise. Y no solamente dos, compré 2 bicicletas. Pero espérese, todavía no termina el relato, Lo sorprendente está hasta el final. Y tengo alrededor de 60 y tantos Hot Wheels. ¿Para quién cree que los compré? ¿Para quién cree que compré las bicicletas? Compré las bicicletas para mis hijos, compré los Hot Wheels para mis hijos, y ninguno de los dos les gusta. Eso sí es una injusticia. Yo le dije: Señor, ¿qué onda? Antes no te conocía, como quiera el juicio tuyo estaba sobre mí, pero ahora ya te conozco. Y sucede que al chamaco no le gustan los Hot Wheels. Y ahí me tiene usted cada Navidad, esperando a ver si algún sobrino. ¿Y sabe qué pasó? Sucede que no le gustan los Hot Wheels. Un día estoy jugando yo con él por el piso de la pistita. Déjeme decirle que la pista que tengo no es cualquier pista, Llega desde la puerta de ahí, no le miento, y llega hasta allá, hasta el último cuarto. O sea, un pistón larguísimo. Y el día que los invito a jugar, ellos están jugando y se ven felices, y yo estaba siendo engañado.
porque les pregunté, ¿les gusta? Y se me queda viendo, en este caso el hijo de Mickey, y me contesta, pues no. Hasta el día de hoy, vea qué injusta es la vida. Dios quiere que yo sea manso para que tenga reposo mi alma. Y solamente es posible ser manso cuando entiendo que las cosas que me suceden han sido previamente organizadas por Dios. Así es que si no tengo el trabajo que quisiera, alabado sea el nombre del Señor. No tengo los compañeros de trabajo que yo quisiera, alabado sea el nombre del Señor. No tengo el coche, la casa, lo que sea que yo quisiera, alabado sea el Señor. Y si Él te deja lo que no quieres, alabado sea el nombre del Señor. Y eso pasa con el manso. El manso es tan dócil que acepta todos los tratos de Dios como buenos. Todo lo que Dios permite a su vida es tan lleno de la sabiduría y el amor de Dios que la persona descansa y tiene reposo. ¿Qué le haces a una persona mansa? ¿Qué le puedes hacer? Algunos de sus mentecitas, todavía no bien cristianas ni muy convertidas, están pensando que es sinónimo manso de ser menso. Porque en el fondo está diciendo, ay, pero pastor, eso se me hace como que es medio ser menso, ¿no? Ahí le va. Usted necesita la mansedumbre para controlar los impulsos agresivos que brotan de nuestro interior, para evitar reacciones que compliquen más las cosas. Eclesiastés 10, verso 4, ahí dice la palabra: si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, o de un hombre principal se levanta contra ti, no dejes tu lugar. O sea, ponte firme. Pero no dejes tu lugar quiere decir no te descompongas, no te enojes, no reacciones agresivamente, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La persona que te está agrediendo verbalmente está tan fuera de sí que si nada más ve una reacción tuya violenta, se encienden las cosas. Porque vas ahora a tener a dos violentos. Pero si la persona mansamente lo escucha, aquello va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Y llega a cierto punto en donde el iracundo dice: qué vergüenza. Ve que el otro no está respondiendo al mismo nivel y dice: ya identifica quién es el que está mal. Eso es lo que Jesús hizo con todas las personas iracundas frente de él. Hacía que se avergonzasen de su conducta. Pilato no entendió por qué Jesús no se defendió. ¿Por qué defenderse si Dios es el que dice en su palabra que sale en defensa del justo? Pastor, ¿no significa que yo deba de hacer algo? Claro, hágalo. Pero controle su enojo. Usted puede hacer grandes cosas sin estar lleno de ira y enojado. Puede terminar grandes convenios y acuerdos tranquilamente. Puede disciplinar a sus hijos tranquilamente. Puede establecer y hacer que se cumplan las reglas tranquila y mansamente. Puede usted defender los derechos de otros y los propios mansamente. Pero el Señor ya no va a estar con usted si usted pierde la mansedumbre, si usted se deja llevar por su enojo. Por eso dice este pasaje: no dejes tu lugar, mantén tu posición. O sea, dignamente. Necesitamos la mansedumbre para que podamos someternos a la dirección de Dios. Y este es un tema muy amplio. Pero en el Salmo 25:9 nos dice esto: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios te dirige a través de la mansedumbre, así como tú puedes dirigir a un animal manso. Dios puede dirigirnos
si nosotros somos mansos. Y nos va a conducir, nos va a llevar. En este mundo por todos lados hay espinos, pero cuando una persona se deja llevar por Dios, lo va llevando entre los espinos. Y de pronto se va a pinchar con alguno de ellos, pero como es manso, va a decir: Señor, si tengo que pasar este tramito punzante, tú estás conmigo. No voy a permitir provocación en mi vida. Necesitamos la mansedumbre para que podamos restaurar a nuestros hermanos caídos. ¿Sabía eso? Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, no seas agresivo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vemos que alguien cayó en una falta o vemos un pecado, se nos hace tan grave que ahí vamos agresivamente a corregirlo? Si usted es de los que corrige agresivamente, permítame esta agresión de mi parte. De nada sirvió lo que usted hizo. ¿Usted cree que lo hizo por amor a Dios? Lo hizo porque usted no se controló. Una persona solamente se le puede restaurar, volver al lugar donde y cómo debe estar en un principio, con una actitud de mansedumbre, no agresividad, no actitud de contienda, no utilizando palabras que lo que hacen es provocar el enojo. Debemos tener cuidado porque en la iglesia hay muchos caídos. Dios no nos dice que los dejemos ahí, no nos dice que los abandonemos, nos dice que los restauremos y que tengamos cuidado con nuestra actitud. Y la razón es porque nosotros también podemos cometer los mismos errores. Ser manso, considerándote a ti mismo, dice el pasaje. Necesitamos la mansedumbre como instrumento de crecimiento y ayuda en nuestra comunión como hijos de Dios. Eso dice Efesios 4:2, ahí nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Algo hablé acerca de la paciencia unos domingos atrás. La mansedumbre se necesita. ¿Qué dijimos al principio que es básicamente la palabra mansedumbre? Creo que a lo mejor ni siquiera se le puso atención. Bueno, se refiere a un animal que no es bravo o salvaje, que tiene un trato suave. Si nosotros nos tratamos agresivamente, no te sorprenda que dentro de la misma iglesia sea una batalla campal. Aquí está mi hijo. Y bueno, pues ni modo de sacarlo para que no escuche, ¿verdad? Demasiado tarde. Pero como cualquier hijo, es propenso a la ira. Y a mí el Señor me dice que no lo provoque a ira. Y para mi casa, su casa también, mi hermano, bienvenidos. Esta es una regla que al menos yo tengo. Si mi hijo se enoja, si se enciende en ira, yo me detengo, porque hay algo que no estoy haciendo bien. Cuando tú estás enojado y quieres arreglar las cosas con enojo, la persona, ¿en qué pone la atención? ¿En que tienes razón? ¿En que estás defendiendo tu argumento bien? No, señor, está poniendo su atención en que estás enojado con ella. ¿Qué sentido tiene? Y así es como los pleitos crecen hasta una proporción en donde se hacen insoportables y pleitos dentro de la familia de Dios. Porque ninguno de los dos lados tenía mansedumbre. La mansedumbre nos detiene, mi querido hermano, es literalmente no echarle leña al fuego. Pero una persona que no tiene mansedumbre hasta parece
que disfruta ver al mundo arder, como nosotros lo vimos. Estas historias me encantan, son fabulosas. Del viejito que estaba ahí a un lado de unas rampas de bicicross, nos encantaba la bicicross a nosotros, y aunque no teníamos bicicletas buenas, pues íbamos a los torneos nacionales para ver cómo saltaban y cómo competían. Y ahí vi un viejito con un carrito de paletas, pero se puso en un lugar que no debería haberse puesto. Nunca se imaginó que los saltos de las bicicletas pues iban finalmente a terminar a un lado de su carrito. Pero al Señor no le importó. Se hizo un ladito y enfrente de ellos una señora con sus agüitas. Vendía agua de Jamaica, horchata, no me acuerdo el precio. Ok, pero se veía muy bien. Bueno, uno de esos salta y salta mal. Pues le cae al changarro de las aguas. Pero simultáneamente, enfrente de nosotros, a unos metros de distancia, hay un partido de fútbol. Y hay muchos hombres y mujeres. Entonces, el viejito, al igual que nosotros, ve cuando el de la bicicleta cae sobre las tinas de agüita. Y pues, el regadero. Ahí se fue, yo creo que su semana de la señora. Y mientras acá, los del fútbol se empezaron a agarrar a golpes. Empiezan los golpes y nosotros en medio, yo volteando de un lado para otro. ¿En cuál me concentro? ¿Cuál se va a poner mejor? Pero déjeme decirle, el viejito, alcanzo a verlo voltear de las aguas, voltear del fútbol, voltear de las aguas, voltear del fútbol, agarra un trapo y lo suelta así enojado y empiezas a dar saltos de felicidad y se agarra a golpes con los del fútbol. Se metió a los golpes y nosotros, what? O sea, ¿tú qué? Así yo veo, mis hermanos, a las personas cristianas que les da por querer corregir con ira a otras personas. Mire, cómo quedó el viejito ya ni sé. Y la verdad es que ya cómo quedara, pues hasta risa me iba a dar, porque se lo buscó. Mira, cuando hacemos las cosas irritados, no hay modo de que Dios obre su justicia a través de ti. Dios te dice, mira, mejor aplácate, mejor cálmate, ven a mi presencia, derrama tu enojo en mi presencia, empieza a perdonar, pídele al Señor que te fortalezca y luego ya vas y tomas las medidas que tengas que tomar con mansedumbre. Yo recuerdo en una reunión un poquito difícil y tensa en una congregación, estaban discutiendo algunas personas entre dimes y diretes. Había como 30 gentes ahí reunidas. Yo no entendía bien la junta. Yo fui invitado porque pues ahí estaba mi mamá y ahí estaba uno de mis hermanos. Y la cosa se puso muy tensa y uno de ellos agarra y dice, bueno, yo ya me voy. Se paró así, bien enojado. Y no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí, y se sale. Y luego ahí ya no sé qué movimiento extraño hace y todos se quedaron así como que fríos, diciendo lo siguiente: yo me voy aquí y les dejo mi corona, no sea que algunos de ustedes me quieran crucificar. Ay, jole. Fue un momento bastante tenso cuando hizo eso. Pero en parte tenía razón, fíjate. Mi hermano, esto ya aquí muy entre nos. Si usted realmente le preocupa el cuerpo de Cristo, tenga cuidado de no echar mano de las armas del enemigo para proteger la obra de Dios. La Escritura dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces nosotros crucificamos a las personas, mis queridos hermanos, innecesariamente, porque cuando hay mansedumbre tú puedes ayudar
Cuando no hay mansedumbre, tú vas a perjudicar. Por eso es mejor, Señor, ayúdame a manejar mi enojo hasta que mengüe. No es sorprendente que entre nosotros fallemos, como dice el libro de Gálatas 6:1. Siempre vas a encontrar a alguien que está haciendo las cosas mal, sea porque te lo propones o porque no te lo propones, surgió. En la iglesia siempre habemos personas que fallan, siempre. Lo que sí es de sorprenderse es que haya gente espiritual y mansa, que tome con el corazón correcto a esas personas y les ayude. Pero todavía es más sorprendente, fíjate bien, la persona que dice: lo que estoy viviendo aquí a mi alrededor es un instrumento de crecimiento para mí. Ver todo este relajo que estoy viendo es un instrumento de crecimiento para mí. Porque eso es lo que nos dice la palabra, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea que ves a tu hermano y dices: ya madurará. Ya madurará. Voy a trabajar para ayudarlo para que madure. Voy a hacer mi partecito para ayudarlo. Y que volvió a lo mismo, ya madurará. Y si no madura, ese no es mi asunto. Yo debo de tener mansedumbre. Yo debo de colaborar, yo debo de soportar. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios me lo permita con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Finalmente, mis hermanos, termino que necesitamos mansedumbre para estar bajo la dirección de aquellos que gobiernan o son autoridades en nuestra vida. Tito 3:1 lo dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra, a toda buena obra, que a nadie difamen o que no destruyan la fama de nadie, que no sean peleoneros, no peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí está incluido Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo dice, ¿no? A ver, eso dice mi Biblia, Tito 3:1. Que no seamos broncudillos, que no seamos peleoneros, que no nos estemos quejando, que no difamemos a nadie. Leía de una ocasión de las ratas mayores, así decía la publicación, y ahí vienen varios expresidentes y les ponen una ratota, una ratita y todo eso. Okay. Quien lo haya hecho seguramente está feliz y no ha de haber sido cristiano, y si es cristiano es un verdadero ignorante, porque la Escritura nos dice que no difamemos, no destruyamos la fama de nadie. Si ellos la construyen, es cosa de ellos, pero de mi boca, ¿qué? De ninguna autoridad, ya sea del gobierno, o ya sea en la casa, o ya sea en la escuela, o en el trabajo. Toda persona en autoridad, Dios la puso allí, y nosotros debemos tener nuestro trato con ellos, ¿con qué? Mansedumbre. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo Dios, ya que Dios utiliza a las autoridades para dirigirnos. Aunque te cueste trabajo aceptar esto, así es. Incluso las autoridades malas, están establecidas, permitidas por Dios con fines proféticos. Así es que usted debe de ser manso. Y además no debe de preocuparse, porque la recompensa más grande del manso es que va a heredar la tierra. Jesús lo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. De ellos va a ser la tierra. Así es que según la mansedumbre, creo yo, ¿verdad?, serán los metros cuadrados que va a tener tu finca en la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Imagínate si tú fuiste un iracundo, rabiosillo y agresivo cristiano, y te vas a tener que conformar de uno por uno. O sea, peor que las del Infonavit. Pero Dios quiere darte una gran herencia. ¿Qué tienes que hacer? Ser manso.
Esta es la ironía espiritual de la Biblia. En este mundo la tierra se obtiene con violencia. Y Dios te está diciendo, no tienes que pelear por lo tuyo. Tú sé manso y yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por ti. Por esa razón Jesús va a heredar toda la tierra. Porque Él fue manso, mis queridos hermanos, y humilde en extremo. Y Dios lo levantó y lo bendijo. Amén. Espero que este mensaje te haya ayudado un poquito, hermanos. Y espero no haber ofendido a nadie. Traté de ser suavecito, cosa que no se me da, pero estoy trabajando en ello. ¿Sí? Estoy todavía chambeando en eso. Porque yo vengo a una casa en donde pues las cosas eran la versión del mundo. Finalmente le digo, la Escritura nos dice en el libro de Santiago, quien se cree sabio y entendido, muestre por la sabia mansedumbre su conducta. O sea, decir yo soy sabio y soy iracundo, no eres sabio. Ahí se va la sabiduría, se fue, no se presentó ese día. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Este es fruto del Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con Dios para que Él nos dé el poder y poder vivir en mansedumbre. Como todos los otros frutos tienen que ver con mi comunión con Dios, con la llenura de su poder para poder vivir ese tipo de vida que Él quiere. Nuestra naturaleza es irascible, propensos a reaccionar con enojo. Pero la naturaleza que tenemos en Cristo cuando le recibimos es de mansedumbre. Vamos a pedirle a Dios que Él fortalezca esa parte de nuestras vidas. Y si a alguien tienes que perdonar, este es el momento, hermano. Si traes enojo arrastrando contra alguien y ya sé que se la estás cobrando lentamente en pagos así como Coppel, o sea, en abonos, en este momento ya déjalo, hermano, porque tú eres el que te estás haciendo daño. O si bien tú eres de los que le cobra así a lo chino, entonces perdónalo ya. En este momento vamos a soltar esas personas de nuestras vidas. Porque así no puedes empezar a ser manso como Dios quiere. Padre, en el nombre precioso de Cristo, gracias por tus palabras, Señor. Nosotros acudimos delante de ti, Señor, sabiendo que es obra de tu Espíritu en nosotros el que seamos mansos, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, de manera muy sencilla, pero sincera. Por todas las veces, Señor, que nos hemos dejado llevar por nuestro enojo y por nuestra ira. Perdónanos, Señor, las acciones que hemos tomado. Dile conmigo, Señor, perdóname por el arrebato de mis acciones, por reaccionar agresivamente, por maldecir, por decir groserías, por haber dicho comentarios hirientes, por haberme conducido por el enojo y no por la mansedumbre. Te confieso en el nombre de Jesús que yo no puedo hacer este cambio solo. Te confieso, mi Dios, que a mí me enojan muchas cosas y que llevo aquí en mi corazón a algunas personas y sus ofensas que todavía se agitan en mi corazón, Señor. Perdono a esa persona en el nombre de Jesús. Señor, suelto, libero a esa persona. Su deuda para conmigo, Señor, la suelto, mi Dios. Ya no voy a esperar que la pague. Te pido que lo bendigas y me ayudes a mí a ser una persona mansa,
Quiero aprender de ti, Jesús, pero me cuesta mucho trabajo. Envía más, Señor. Envía la ayuda de tu Espíritu que está conmigo, Señor, y me dé el poder para vivir, Señor, este peregrinar en la tierra de una manera dócil, de un trato suave, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.